Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 16 minutos de este 14 de septiembre de 2022, daremos inicio a la 33ª sesión ordinaria de este Pleno, que se lleva a cabo en el auditorio de posgrado de la Universidad Anáhuac, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. Para celebrar la 33ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 es relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación a nuestro orden del día. Yo nada más quiero La comisionada Ramírez Peña. Yo nada más quiero un asunto general, por favor. Apuntamos el asunto general, comisionada. Secretario. Venía, comisionado presidente, tomo nota del asunto general de la comisionada Ramírez Peña. Asimismo, someto a su consideración dos propuestas de modificación. La primera, para que me permitan retirar del orden del día los proyectos de resolución de los recursos de revisión 11.463, 13.147, 13.798, 13.833 y 13.868, en virtud de las solicitudes que se realizaron por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, 8 acuerdos de ampliación adicionales a los 5 ya listados, para contar en este apartado con 13 acuerdos de ampliación, comisionadas y comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Ahora sí tome la votación correspondiente con estas modificaciones que ya refirió. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En votación económica les pregunto si aprueban el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. El tercer punto del orden del día es relativo a la aprobación del acta de la 32ª sesión que se celebró el pasado 7 de septiembre de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad el acta de la 32ª sesión ordinaria de fecha 7 de septiembre de la presente anualidad. Gracias, secretario. El punto 4 es relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con dos bloques de proyectos de resolución. El primer bloque es relativo al punto 4.1, correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de los sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario que nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás tome la votación en bloque. No dejo de mencionar que ya en la página de nuestro instituto está publicado el orden del día que detalla el número de recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de resolución propuesto, por lo cual le solicito al secretario omitir su lectura y le doy el uso de la voz, secretario. Gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución a recursos de revisión con respuesta a solicitudes de información pública y ejercicio de derechos ARCO. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, emitiendo un voto particular concurrente en el recurso 12.060,
porque estimo que se debe de privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo, toda vez que es uno de los principios rectores de la transparencia y el derecho a la información, aunado en que no existe afectación al erario público por el cobro de las copias en los procesos de acceso a la información pública, ya que no tienen propósitos recaudatorios. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque de proyectos no expuestos, emito voto en contra en los recursos de la revisión 5.526, 5.558, 6.104, 6.949, 11.150, 12.873, así como engrosen el recurso de revisión 6.917 y acumulados 7.857, 10.902, 11.952 y 13.122. Ya que no comparto que únicamente se reserve el nombre y no así el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública, pues divulgarse esta información se vulnera la capacidad de despliegue y operación, pues permite conocer algunas estrategias adoptadas por estas instituciones que tienen como finalidad velar por la seguridad de las y los ciudadanos. Por otra parte, hacer versión pública de información sobre estos servidores públicos que realizan funciones de investigación y persecución de delitos puede poner en riesgo su vida e integridad física, criterio que ha sido robustecido por la resolución emitida por el máximo Tribunal Constitucional de este país dentro de la controversia constitucional 325/2019. Para el caso en concreto del personal sustantivo de las áreas de seguridad pública de los municipios de Valle de Bravo, Chimalhuacán, Zumpango, Chiautla, Jocotitlán, Villa del Carbón, Tenancingo, Coacalco de Berriozábal, Huehuetoca y Melchor Ocampo, pues entregar dicha información los hace plenamente identificables. Y a favor de los demás recursos de revisión, señor secretario, gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 4.172 de acumulado, 4.373, 5.558, 6.104, 6.904, 6.917 y acumulados, 6.949, 7.857, 10.902, 11.150, 11.952, 12.873 y 13.122, ya que desde mi perspectiva, para ordenar que un sujeto obligado reserve información, es necesario acreditar la prueba de daño que precisamente se causaría con la reserva o clasificación de la información. En el caso del 12.060, ya que considero que en la entrega de la información se debe privilegiar el principio de gratuidad y en el recurso de revisión ordenar precisamente la entrega de copias certificadas sin costo. Serían esos mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los recursos de revisión, emitiendo opinión particular en los recursos 4.346 y 5.526, por considerar que en términos a lo establecido por la ley en la materia, la prueba de daño se debe desarrollar por el sujeto obligado, pues son los competentes para demostrar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la ley y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla. Esto con fundamento en el artículo 3 de la fracción 22 de nuestra ley de la materia, y se hace en relación por lo que la resolución en mérito, el comisionado ponente desarrolla la prueba de daño y se estima que en términos de lo expuesto de dicha responsabilidad debe de ser precisamente el sujeto obligado. Para los alumnos que están aquí, el sujeto obligado son, por ejemplo, los ayuntamientos, las secretarías, las universidades, todos aquellos que ejerzan un recurso público, ellos son los sujetos obligados. Y precisamente como ellos son quienes tienen la información, pues son los encargados desde este punto de vista de la ponencia que tienen que realizar su prueba de daño. Asimismo, emito voto disidente en el recurso 5.883 y acumulado, en virtud de que se otorga al sujeto obligado un plazo mayor al concedido por regla general para el cumplimiento de la resolución.
siendo que las solicitudes de ampliación deben ser formuladas precisamente por los sujetos obligados, considerando las circunstancias especiales del caso, de manera fundada y motivada, en términos de lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley de la Materia, aunado a que adicionalmente se le otorga la posibilidad de solicitar ampliaciones de plazo para dar cumplimiento a las resoluciones. De igual manera, emito voto disidente en el recurso 7595, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar información que obviamente no obra en su poder, ante la falta de atribuciones para generar, poseer o administrar la solicitud, ordenan emitir el acuerdo de incompetencia. Asimismo, emito voto disidente en el recurso 10.320, ya que no se comparte el sentido en el que se resuelve, ya que la lectura al motivo de inconformidad se advierte que el particular se conforma por la versión pública remitida, la cual no fue acompañado de un acuerdo del comité correspondiente, por lo que se emite y se estima que se debe entrar al análisis de la respuesta y en su caso ordenar la entrega de información a una adecuada versión pública acompañada de un acuerdo del comité de transparencia. Y por último, emito voto particular en el recurso 8.300, ya que se debió puntualizar que en el caso de que el documento que se entregue en cumplimiento a la resolución contenga el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados, vincula al nombre del servidor público. Esto es para tener una congruencia precisamente con las anteriores opiniones disidentes que he tenido en cuanto a las placas de los vehículos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en este bloque, emitiendo voto particular en los recursos de revisión 5.526, 5.558, 6.104, 6.917 y acumulados, 6.949, 7.857, 10.902, 11.150, 11.952, 12.873 y 13.122. Secretario, es cuanto. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que en este bloque, por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 5.526, 5.558, 5.883 y acumulados, 6.104, 6.917 y acumulados, 6.949, 7.595, 7.857, 10.320, 10.902, 11.150, 11.952, 12.873 y 13.122 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, conforme a las razones y consideraciones ya expuestas por las y los integrantes del Pleno. Respecto al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos al punto 4.2, relativo a los proyectos de resolución a recurso de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. En virtud de que también se encuentran publicados los recursos pertenecientes a este bloque en nuestra página institucional, le pido por favor omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del segundo bloque de proyectos de resolución relativo a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta a solicitudes de información pública y ejercicio de derecho cerco. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 13 acuerdos de ampliación, cuyo listado ya fue remitido previo al inicio de esta sesión. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los acuerdos ya mencionados.
Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor en sus términos. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado Presidente. A favor, secretario. Comisionado Presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 13 acuerdos de ampliación de plazo listados y en los términos ya señalados. Muchas gracias. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al registro de seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Estamos en el punto de asuntos generales. Comisionada Ramírez, por favor. Gracias, presidente. En respeto al tiempo de los estudiantes, solamente no quería dejar pasar de largo el agradecer a las autoridades de la universidad y asimismo hacer un punto y recalcar lo que mencionaba el presidente de los 32 órganos y que no quería dejarlo de mencionar. Nosotros en el Estado de México somos el único órgano garante que tiene sus propias plataformas llamadas SAIMEX e IPOMEX. A través del SAIMEX es donde cada uno de ustedes pueden hacer las solicitudes de información sin necesidad de acreditar su personalidad jurídica ni acreditar tampoco el interés de conocerla. Y asimismo existen también las plataformas del IPOMEX, que es donde se encuentran todas las obligaciones comunes que la propia ley señala en los términos que mencionaba mi compañera Sharon. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Gracias a usted, comisionada. El siguiente punto y último es la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12 horas con 34 minutos de este 14 de septiembre de 2022, damos por concluida la 33ª sesión ordinaria de este Pleno. A todos, buenas tardes y muchas gracias.